El primer punto donde cuadramos la imagen es la ganancia. La ganancia es diferente a la potencia. Entonces hay dos parámetros que no son iguales, son diferentes y están aquí. Potencia y ganancia. Potencia y ganancia. Y no son iguales. La ganancia directamente regula lo que llamamos en una imagen el brillo. El brillo. Y la potencia regula el alcance. A mayor potencia el ultrasonido sí llega más lejos y va a calentar más los tejidos. ¿Dónde miramos el calentamiento de los tejidos? Aquí, en los índices térmico y mecánico. En este caso, índice térmico, partes blandas. Hay un índice térmico de hueso y está el índice mecánico. Este es un índice para de alguna manera informarnos dónde tenemos más chance de que la temperatura de los tejidos aumente, en qué parámetro o disminuya. Y este es el índice que expresa el fenómeno de la cavitación, que es el fenómeno de la implosión celular por la presión negativa que el ultrasonido en su vibración le induce a la célula. Entonces, probabilidad de cavitación, probabilidad de calentamiento tisular. Esto no son grados centígrados, sino probabilidades relativas. ¿Por qué? Porque, bueno, en teoría una probabilidad, la máxima probabilidad es 1. Aquí estamos índices mayores. Por eso digo probabilidades relativas, pero a mayor número de estos índices, mayor probabilidad que suceda un calentamiento en las partes blandas o un calentamiento o una implosión en las células. Entonces, estos índices sí están directamente relacionados con la potencia, no la ganancia. De hecho, vamos a empezar por la ganancia. La ganancia en los ecógrafos tiene dos expresiones. La ganancia total, que está aquí, total. Aquí está la ganancia total. Fíjense cómo estoy ahora en una ganancia bastante alta. Y la imagen obviamente es de otra característica. ¿Sí? Es verdad que veo todos los ecos de las estructuras, pero también veo mucho ruido. Miren el nivel de ruido aquí. ¿Ven? Entonces, amplifiqué la señal útil de eco, pero amplifiqué los ruidos también. Esto es un amplificador, no cambia la característica intrínseca del haz de sonido, solo amplifica la amplitud de los ecos que recibe el transductor, y este es lo que me indica qué tan alto está amplificando esa amplitud de los ecos. El modo B de brillo, lo que codifica el ecógrafo para hacer esta imagen es la amplitud del eco. Eco de pequeña amplitud, eco de gran amplitud. El amplificador, el cristal recibe el eco con una amplitud. Actúo con la ganancia, pasa por un amplificador y llega a la pantalla con una amplitud aumentada. Pero es la misma característica de vibración del eco, no la cambia la ganancia. La potencia sí la cambia, porque la potencia es la intensidad con que va a llegar más cerca o más lejos. En el sonido audible la potencia es el grito. Si yo grito hay mayor potencia, aunque mi tono de voz no varíe. El tono es la frecuencia, la amplitud o intensidad es la potencia. El grito a un mismo tono es potencia. Y la potencia tiene una forma de regularse en todos los ecógrafos. Y es aquí potencia. Entonces, ahora vean cómo cuando yo aumento la potencia, fíjense cómo sí varía sobre todo el índice térmico. Sobre todo el índice térmico. ¿Dónde hay que vigilar el índice térmico? En la vida fetal y quizás en el neonato. Pero la FDA de Estados Unidos obligó y es mandatorio esta información. Si crece este índice hay más posibilidad de calentamiento de los tejidos. Y si crece este índice hay más posibilidad de cavitación. Entonces fíjense que la potencia sí está ligada al calentamiento de los tejidos. Entonces, potencia de 100. Yo puedo tener potencia de 100 y reducir
la amplificación del eco. Entonces bajo ganancia, ganancia total, que se llama esta ganancia. Miren, entonces yo puedo trabajar con menos ruido sin perder ecos importantes que tengo que ver aquí. Pero si yo me paso del umbral de amplificación, pues no veo nada ahora. Miren, no amplifiqué nada, y al no amplificar nada, pues yo tampoco veo lo que tengo que ver. Entonces esto tiene un umbral. Los umbrales, ¿cómo se miden? A partir de qué valor empiezo a ver lo que tengo que ver. Entonces, como ven, siempre en la ganancia está alrededor del rango de los 50. Y si me paso, ahí tengo ruido. Es verdad que estoy viendo lo que necesito ver más el ruido, pero el ruido me puede confundir. Entonces, como el ruido me puede confundir, yo prefiero no utilizar más ruido del que no necesito. El ruido imprescindible sin que yo me degrade la imagen. Ya aquí la imagen empezó a ser degradada. Por lo tanto, no está sobre 70 el umbral en este equipo en la ganancia. 70, 60. Fíjense que ya 50 pierdo ecos, pierdo estructuras que necesito ver. Entonces, tengo que quedarme sobre este rango de ganancia sin que yo amplifique demasiado el ruido. Ahora, yo puedo igual con el mismo criterio bajar la potencia. Vamos a ver qué pasa si yo bajo la potencia. Si yo bajo la potencia, miren, ¿ven? Ahora no es que no haya amplificación, ahí sí hay amplificación, pero no le di suficiente energía, alcance al eco para que llegue a este corazón. Entonces degradé la imagen, porque hay ecos importantes que ya yo no los veo. Entonces, ¿dónde es el umbral de la potencia? Tengo que gradualmente irlo aumentando hasta que empiece a ver las estructuras que yo sé que tengo que ver. Miren, ven, en los 95 ya yo tengo una visión aceptable. Entonces, de pronto yo no necesito llegar hasta los 100. Puedo quedarme en los 90 o 95. En la medida que yo le dé más potencia, también voy a reducir de vida útil a los cristales, porque vibran más duro. Más duro. Es como el aplauso fuerte y el aplauso débil. La potencia de 100 es el aplauso fuerte y la potencia de 50 es un aplauso muy débil. Tengo que buscar el aplauso suficiente, que no me moleste la mano y que se oiga. Eso mismo estoy haciendo aquí. Entonces busco un umbral de potencia hasta que yo vea que aquí empecé a degradar la imagen, la voy subiendo y aquí estamos, siempre va a caer sobre los 90 generalmente, pero quizás no tenga que llegar al 100. Entonces, estos son dos aspectos y el tercero está relacionado con la ganancia y se llama ganancia por profundidad. La ganancia por profundidad no mueve este valor, ni mueve estos valores. Entonces, tengo esta forma, siguen estos valores y sigue este valor. Porque quiere decir que cada nivel de profundidad va a tener su nivel de amplificación del eco cuando el ecógrafo reconozca el eco que llega de cada una de estas profundidades que están aquí. Entonces, profundidades y nivel de ganancia. Después está el área escaneada. Entonces, para hablar del área escaneada, que es esta, hay que entonces ir al concepto de resolución temporal. ¿Cuántas resoluciones tenemos en ecografía? Tenemos la resolución espacial, que es la diferenciación. La resolución espacial es diferenciación, es diferenciar como diferentes estructuras que son diferentes, que están muy cerca. Estructuras que son diferentes, que están muy cerca, yo las tengo que ver como diferentes y cercanas. No puede que sean dos estructuras y que yo la vea como una sola. No, eso es lo que conviene. Entonces, la resolución espacial se refiere
a diferenciar. Entonces, la resolución temporal se refiere a la rapidez con que la imagen es barrida, desplegada en la pantalla. Resolución espacial y temporal se contraponen. Si yo mejoro la resolución temporal, sacrifico la resolución espacial. Y si yo mejoro la resolución espacial, sacrifico la resolución temporal. Resolución temporal. ¿Qué indicador tiene el ecógrafo de resolución temporal? El indicador que tiene el ecógrafo de resolución temporal es el frame rate. Frame rate es este. A mayor frame rate, mejor resolución temporal. Vamos ahorita a ejemplificar dónde se pierde la resolución temporal. ¿Dónde leemos la resolución espacial? La resolución espacial la leemos en la frecuencia de emisión, y el foco, frecuencia de emisión y el foco. Ahí es donde nosotros leemos la resolución espacial. Entonces, vamos a ver dónde cambia la resolución temporal. El primer factor que cambia la resolución temporal es el área escaneada, que en este ecógrafo está aquí. Miren, aquí está el 100%. Si yo pongo el área escaneada más reducida, tengo buenísima resolución temporal. Miren, buenísima resolución temporal. Si yo la pongo aumentada, perdí resolución temporal y gané espacial. Ahora, si yo voy al foco, que es uno de los grandes reguladores de la resolución espacial, el foco, miren qué pasa cuando el foco está aquí. El foco es la indicación de la zona donde mejor diferenciación tengo de las estructuras, lo que significa mejor resolución espacial, el foco. Si yo quiero la máxima resolución espacial, tendría que poner el máximo número de focos, ¿sí? Eso es lo que dice la teoría. Y vamos ahora a hacer ese ejercicio. Número de focos. Todos los ecógrafos tienen número de focos. Entonces, este número de focos, si yo lo aumento, en teoría aumenta la resolución espacial. 4 focos. Entonces, miren aquí lo que pasa ahora. ¿Qué sucede? Es que la que se perdió fue la temporal. Al perderse la resolución temporal, la secuencia no está simultánea a la adquisición. La secuencia no está simultánea a la adquisición. Al no estar la secuencia simultánea a la adquisición, se superponen secuencias en tiempo de la imagen. Y al superponerse secuencias en tiempo de la imagen, pues yo pierdo definición. Fíjense que la resolución es la diferenciación y la definición es la distinción. Si yo no distingo, no tengo definición, pero yo puedo resolver la imagen, es decir, diferenciar. Yo aquí puedo diferenciar, lo que tengo mala es la distinción. Aquí tenemos entonces una imagen que perdió absoluta definición. Fíjense que no es resolución, porque las estructuras se diferencian, lo que no se distinguen. Ahora vamos a ir reduciendo progresivamente el número de focos. Entonces, si pongo, aquí estamos en 4 focos, a 3, frame rate, mejor resolución temporal. Vamos ahora a 2, miren aquí, y 1. Muevo mi mano y se mueve la imagen simultánea y sincrónicamente. Ahora, ¿dónde está la máxima resolución espacial de esta imagen? A nivel del foco. Resolución espacial, frecuencia y foco. Frecuencia, aquí estamos en penetración, porque tenemos un transductor de hasta 12 MHz y cuando pongo modo penetración está en la mínima frecuencia de este transductor, que es 4 a 12.
12 es cuando trabaje en modo resolución. 4 cuando trabaje en modo penetración, que es el que está ahora. Entonces, este es el siguiente punto. Regular la frecuencia a ver si no pierdo una importante penetración y logro mejor definición. No, resolución. La frecuencia está directamente ligada a la diferenciación, a la resolución. Entonces, vamos aquí a regular la frecuencia. Y general. General es una intermedia entre 4 y 12. Una intermedia entre 4 y 12 es 8. Entonces, si pongo general, estoy insonando este corazón con 8 MHz. Y si estoy insonando con 8 MHz, tengo una mejor resolución, que es diferenciación, pero no tan buena penetración. Pero para este corazón, 8 MHz todavía funciona, mira. Todavía yo logro bien la imagen sin perder campo profundo. Y la otra es la que estaba, que es penetración. Tengo penetración, aquí estoy en general y resolución. Si yo veo que en el modo resolución, que sería los 12 MHz, no pierdo visibilidad del campo profundo, pues entonces puedo trabajar con los 12 MHz porque garantizo la resolución. Ahora fíjense que el cambiar de resolución a general y a penetración no cambia el frame rate, no cambia la resolución temporal. Esto es resolución espacial sin sacrificar resolución temporal. Entonces, si yo creo que no pierdo suficiente resolución en penetración, pues bueno, puedo dejarlo ahí porque tengo más campo profundo. Entonces, estamos en penetración, pero puedo decidir también por general. Puedo por general o resolución. Pero si yo veo que en resolución pierdo mucho campo, por eso o voy a general o voy a penetración. Para tener una mejor garantía de no perder campo profundo, y yo puedo, mi ojo se adapta a esta resolución de frecuencia penetración, pues lo dejo en penetración. Promedio de cuadros. El promedio de cuadros es la cantidad de barridos, que garantizan una imagen. Barrido, 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 una imagen. Barrido, 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 una imagen. Mientras mayor sea el promedio de cuadros, pues obviamente mejor definición. El promedio de cuadros no es resolución, es definición, es distinción. A mayor promedio de cuadros, mejor definición, mejor definición. Pero veamos si sacrifica o no resolución temporal. Entonces, promedio de cuadros puede ser 0. Puede ser 0 y aquí estoy en 62 de frame rate. Ahora, vamos a ver hasta dónde llega el promedio de cuadro. Entonces, promedio de cuadro, ahora vamos en aumento. Fíjense que no se mueve para nada la resolución temporal, que es el frame rate. Y solo lo que tengo que vigilar es cómo se comporta la imagen con el promedio de cuadro. Aquí estoy al máximo, miren. Aquí estoy al máximo de promedio de cuadro. Ojo con esto. Aparentemente yo perdí resolución temporal, pero no la perdí porque mire que el frame rate no varió. Sin embargo, la promediación no me deja distinguir, es decir, no tengo definición. Puedo tener resolución porque mira, aquí yo diferencio lo que yo no distingo, es decir, la diferenciación yo la tengo, lo que no tengo es la distinción, que es la definición. Entonces 15 no puede ser, que es el máximo. Tengo la mejor de las resoluciones con el promedio de cuadro y no tengo ni buena definición y se me cae
la secuencia en tiempo. Entonces tengo que ir regulando. Miren, aquí ya la voy ganando. Miren cómo la voy ganando, la voy ganando. Entonces, fíjense que donde ya la gano, miren, aquí yo tengo la mejor y más rápido procesamiento. Sin embargo, perdí aspectos de definición. ¿Ven? Entonces tengo que buscar un intermedio. Y ese intermedio está por estos valores de 9, 10, 8. Lo que mi ojo pueda decir. Entonces, eso es con relación a el promedio de cuadros. Vamos ahora a aspectos de la textura. ¿Cuál es el medidor de la textura? ¿Cuál es el medidor de la textura? El primero que mide textura es el rango dinámico. El rango dinámico es un regulador de la escala de grises. El rango dinámico es un regulador de la escala de grises. Y esa escala de grises está aquí. La imagen, según el nivel de rango dinámico que yo escoja, va a ser presentada con la totalidad del rango de grises o con parte de estos rangos desde el blanco hasta el negro. Según el nivel de rango dinámico que yo escoja, es el nivel o la totalidad de tonos desde el blanco hasta el negro con que se va a construir la imagen. Entonces, esto se trabaja rango dinámico. Vamos de extremo a extremo, miren. Si yo voy al mínimo de los niveles de rango dinámico, estoy trabajando con un mínimo de tonalidades intermedias entre el blanco y el negro. Es decir, los ecos cuya amplitud se codifican en estas tonalidades de grises no van a estar contenidos aquí. Los ecos cuya amplitud se codifican en este rango van a quedar mínimamente representados. Entonces vamos a ir regulando el rango dinámico. Vamos a ir regulando el rango dinámico. Y ese rango dinámico ahora que está en un mínimo de grises y tiene más tonos de aquí y de aquí que de acá, vamos a irlo ahora dándole representación a esos grises. ¿Qué pasa en cardio? Que en cardio donde menos están representados es los grises, porque el cardio tiene mucha cavidad, mucho contenido de sangre que no da ecos significativos para sean codificados aquí, sino más bien aquí, y los ecos que vienen del músculo y del septum están sobre este valor. Entonces en eco cardio no es muy significativo el darle valor a que los ecos grises queden representados. Por eso el rango dinámico para ecocardio funciona en la escala relativamente baja del rango dinámico. Fíjense que aquí, ¿qué pasa? Que si yo obligadamente le digo al ecógrafo, pero codifica aquí, pues él, como esos ecos tienen poca representación natural, pues no los codifica mucho, pero la imagen pierde textura. Entonces, siempre hacemos esto, que es trabajarlo hacia valores medio bajos, el rango dinámico en ecocardio, para que queden estos ecos y estos ecos, y estos no son muy importantes. Ahora vamos a qué se contrapone al rango dinámico. Al rango dinámico se contrapone el nivel de rechazo. Es decir, si yo aumento el rango dinámico, debo de bajar el nivel de rechazo para reforzar ese efecto de aumentar el rango dinámico. Si aumento el rango dinámico es porque le quiero dar peso a los grises de la escala en modo B y aumento el rango dinámico. Y si le quiero dar peso a los grises en la escala en modo B, debo de bajar el nivel de rechazo.
Ahora, si yo quiero reforzar los blancos y los negros y no los grises, que bajo el rango dinámico, entonces subo el nivel de rechazo para reforzar esa acción. Y esa acción, vamos a ver qué pasa subiendo el nivel de rechazo. Aquí yo tengo un nivel de rechazo al mínimo. Si tengo un nivel de rechazo al mínimo, lo que quiere decir que estoy dejando todos los ecos procesarse a expensas del rango dinámico. Nivel de rechazo en 0, solo los ecos se están representando en la imagen a expensas del rango dinámico. Entonces, si yo tengo al mínimo es porque quiero aumentar el rango dinámico, quiero darle grises a la imagen, que no los va a tener porque aquí los ecos naturales, los mínimos son en la escala de grises, sino fundamentalmente están en los blancos y los negros. Vamos ahora a ver qué pasa si aumentamos el nivel de rechazo. Entonces, si aumento el nivel de rechazo, tengo una acción sobre lo que se llama el contraste de la imagen, no el brillo, sino el contraste. El brillo está en la ganancia, el contraste está en el nivel de rechazo, como ahora, ¿ven? Entonces, si yo subo el nivel de rechazo, la contraposición de subir el nivel de rechazo es bajar el rango dinámico, ¿ven? ¿Ven? Mira. Entonces, subiendo el nivel de rechazo y bajando el rango dinámico es que yo logro, si me interesa este efecto de contornos, y eso es lo que yo quiero resaltar, la solución está entre rango dinámico y nivel de rechazo. Entonces, si yo subo el rango dinámico un poquito, debo de entonces bajar el nivel de rechazo y ahí encontrar a mi ojo lo que yo necesito. El otro parámetro está con el realce de bordes. Miren, ahora, si yo subo el nivel de rechazo, bajo el rango dinámico, lo lógico es que aumente el realce de borde. Ahora, si yo lo hago al revés, que yo bajo el bajo el nivel de rechazo y subo el rango dinámico, lo perfecto es que yo baje el realce de borde. Es decir, rango dinámico, nivel de rechazo y realce de bordes. Nivel de rechazo y rango dinámico se contraponen. Si yo subo el rango dinámico, debo de bajar el nivel de rechazo y bajar el realce de borde. Si yo, por el contrario, bajo el rango dinámico y subo el nivel de rechazo, entonces debo de subir el realce de borde. Bien, el otro parámetro, Clear Vision, trabaja en la textura de los grises de una manera más visible quizás que el rango dinámico con el realce de borde. Entonces, es Clear Vision, y está aquí. Clear Vision tiene hasta 5 en la escala. Miren, él trabaja en la textura en un grado de 5, de 1 o quitar, miren. Yo puedo quitar el Clear Vision, aquí está sin Clear Vision o con Clear Vision nivel 5. A ojo de ustedes tengo todos esos grados. Si yo lo pongo activado al máximo, estoy realzando la textura y cierto grado de definición. Aquí, por ejemplo, yo puedo, si subo un poquito más el rango dinámico, me toca bajar más el nivel de rechazo, por ejemplo. ¿Para qué? Para tener estos bordes aquí, miren. Por ejemplo, en este caso, que no son bordes ni blancos ni negros. Ahí es donde yo tengo un poquito el gris. Y lo trabajo de esta manera.
Aquí el ejemplo no está precisamente en la imagen que yo logre, sino que ustedes tengan los criterios y la ubicación de los ajustes en su equipo de la marca que utilicen. Y los criterios, entonces ya vimos, resolución, definición, textura, brillo y contraste. Y tenemos una idea de dónde se van ajustando cada uno. Eso es en cuanto al modo 2D o modo B. Vamos ahora al tema de las armónicas. El tema de las armónicas es una herramienta que trabaja una parte en la resolución y otra parte en la definición. Una parte en la diferenciación y otra parte en la distinción. Resolución, diferenciación, definición, distinción, distinguir. ¿Por qué? Porque las armónicas se diseñaron para tratar de resolver el conflicto penetración, resolución. Y eso es lo que hace la armónica. La armónica corre la banda de frecuencia, en recepción y se sintoniza para construir la imagen a frecuencias mayores múltiplos de la de emisión. Y eso es lo que hace la armónica. Aquí estamos trabajando, generalmente los equipos vienen para cardio con dos tipos de armónica y se suelen llamar primer y segundo armónico. Vamos a ver las diferencias. Aquí está el primer armónico y vamos a poner el segundo armónico. Entonces, cada ojo dirá qué quiere definir y dónde le es más certero y cómodo trabajar. Aquí está el segundo armónico, que lo tenemos aquí, ese armónico. Y aquí está la lectura de lo que yo voy activando. Y vamos al armónico. Aquí ya, entonces, ahí hay dos para escoger. En algunos casos será preferible este armónico y en otros casos será preferible este armónico. Este o este. Pues ahora vamos a hablar del tema de Doppler. Bien, tema de Doppler. Y empezamos con el modo Doppler color. La secuencia en Doppler generalmente es Doppler color, Doppler pulsado y Doppler continuo en cardiología. Entonces, Doppler color. Aquí está con la letra C. Entonces, la letra C la activo y aparece el primer ajuste a realizar. Ojo ahora, al activar el modo Doppler, ¿a quién sacrifiqué? Necesariamente sacrifiqué el frame rate, sacrifiqué la resolución temporal, necesariamente, inevitablemente. Entonces, el siguiente ajuste que también influye, otra influencia sobre la resolución temporal, es el tamaño del cuadro, caja o ventana color. El tamaño. Entonces, vean lo que sucede si yo soy muy abarcador y hago esto. Entonces tengo una pésima resolución temporal, tanto en el modo B como en el modo propio color. En este caso, esta frame rate, esta frecuencia de cuadros, no está sincronizada a la rapidez de cambio del flujo que entra y sale al corazón. Yo no logro la sincronía que tiene que verse en el sentido de que en el momento que entra no puede ser el momento que sale. Entonces, tiene que haber esa representación de la fisiología. En el momento que entra, un tiempo después es que sale.
Y eso no lo estoy logrando aquí porque bajé demasiado el frame rate con este tamaño de la caja. Entonces aquí hay un compromiso. ¿De qué tamaño yo pongo la caja? Bueno, tan grande como sea necesario para un diagnóstico y no más que eso. Si yo quiero ver exactamente solo el plano valvular, entonces me centro en el plano valvular. Entonces fíjese como aquí efectivamente el color está de una manera más definida siguiendo la dinámica del flujo en la entrada y la salida, la entrada y la salida, la entrada y la salida. Ese es un primer punto a tener en cuenta. El otro punto a tener en cuenta es la escala o Pulse Repetition Frequency, en español PRF. PRF está aquí. Esta es la escala, estos valores. Y en el ecógrafo tiene su ajuste que se llama PRF o escala, este valor. Aquí está en centímetros por segundo. Y en el tablero está como es una frecuencia en kilohercios, escala en kilohercios, está aquí. Criterio, bueno, es de ustedes conocido que el criterio del PRF está íntimamente ligado a un artefacto del color que no siempre es deseable, que se llama aliasing. No siempre es deseable, pero a veces el aliasing es el que hace el diagnóstico, a veces. Entonces, ese PRF, si yo arbitrariamente no me fijo en él y está en valores relativamente bajos, como pueden ser estos, fíjense que el corazón es muy difícil que tenga componentes del flujo que viajen, que se muevan, a 7.1 centímetros por segundo. No es esa una velocidad típica del flujo intracardíaco. Entonces pasa esto, que es el puro aliasing total y absoluto. Y este aliasing se resuelve en primera instancia subiendo la escala. ¿Hasta dónde la subo? Hasta donde el aliasing no me estorbe en mi imagen del color. Entonces, vean cómo ya se empieza a organizar el flujo. Ahí hay una entrada, una salida, una entrada, una salida. En este rango más o menos se puede cualquiera de estos valores. Puede usarse. Ya el ojo de cada uno define con el detalle de la precisión. Pero este es el rango ya para que en este corazón, en esta imagen, no haya aliasing. Y ahora sí tengo, en la medida que yo corrijo el tema del aliasing con el PRF, también mejoro el frame rate, mejoro la resolución temporal. El otro punto tiene que ver con un parámetro para el color que se llama balance. En otras marcas se llama prioridad color. La prioridad color, su nombre lo dice. Y es este signo que está en la escala de grises adyacente a la escala color. Y ese balance, vean el efecto si está muy desbalanceado la imagen. Mire, un desbalance total. La sugerencia es llegar al máximo, el máximo de balance. Y ahora ya tengo una textura más suave del color. Ahora, ojo con las texturas del color. Ojo con las texturas del color. Una cosa es que quede bella la imagen y otra cosa es que quede retratando cómo es la fisiología. No necesariamente porque la imagen sea bella va a representar la fisiología. Entonces ahí tengo otro tipo de criterio para la imagen.
El asunto es que el color tiene que representarme cómo es la dinámica del flujo. ¿Cómo es la dinámica del flujo? Las mayores velocidades hacia el centro y no hacia las paredes. En el caso del corazón, no es exactamente como el caso de la hemodinámica periférica, pero tiene que haber siempre una parte central de mayor velocidad y yo tengo que buscar que el color trate de representarme exactamente esa dinámica según los criterios que dice la fisiología. Entonces tengo que fijarme en el balance, y en el otro punto es la densidad de línea. Entonces la densidad de línea también interviene con el tema del frame rate. Entonces la densidad de línea tiene varios grados, y esos grados van desde un nivel bajo. Aquí estamos en un nivel bajo, entonces se ve, vamos a decir este nombre, que es la pixelación del color, pues se ve con mucho más notable. Eso quiere decir que está promediando pocas líneas para buscar el llenado del vaso. Entonces aquí tenemos un nivel de densidad de líneas que habíamos dicho que es bajo. Entonces este es el nivel mínimo de densidad de línea. Ahora hay un nivel medio y hay un nivel medio 2 en este equipo, y hay un nivel alto. Fíjense que ya empezó a sacrificarse resolución temporal, y hay un medio 2, como dije aquí, pero no se pierde del todo la asincronía. Cuando entra rojo no inmediatamente sale azul, pero cuando estamos en bajo como ahora es más tiempo real. Primero está el rojo y después el azul, primero el rojo y después el azul. Ya hicimos medio 1, medio 2 y vamos ahora a medio alto. Ya pasamos medio 2 y ahora vamos a alto. Hay un cambio en el frame rate, mírenlo aquí. Voy otra vez abajo de 22 a 17. Si no es muy drástico el cambio y yo puedo apreciar que no está completamente desincronizado la entrada con la salida, pues puedo quedarme con una densidad de líneas mayor, porque es más suave el dibujo del color y sigue dando una buena dinámica más o menos en tiempo real. Entonces tenemos tamaño de la caja de color en función del frame rate, PRF en función del aliasing y también del frame rate, densidad de líneas también en función sobre todo del frame rate y de la suavidad de la imagen que quiero representar. Entonces ya vimos lo del balance y vamos ahora a la sensibilidad. Como su nombre lo dice, la sensibilidad es qué mínimo flujo tiene captación en el hardware del equipo. Qué mínimo, por decirlo de una manera más técnica, qué mínimo efecto Doppler que tiene lugar en el flujo sanguíneo, cuál es el mínimo de efecto Doppler que capte el equipo. En términos más precisos, cuál es la mínima velocidad que el equipo va a representar en el modo color, que es en el que estamos activados ahora.
Y esa es la sensibilidad. Aquí estamos trabajando con la mínima sensibilidad que tiene el equipo, la mínima, el nivel mínimo de sensibilidad. Y con ese nivel mínimo se logran este rango de velocidades que estamos viendo en la imagen del color. Y hay un máximo de sensibilidad, que es este. ¿Qué pasó ahora con este máximo de sensibilidad? Miren el frame rate. Drásticamente perdimos todo tipo de sincronía. Así que no podemos trabajar a máximo de sensibilidad, por lo menos para el corazón en este equipo. Pero esto es inherente y todos los equipos van a pasar en más o menos evidente este efecto. Vamos a buscar el umbral, el punto en el cual hay suficiente mapeo del color y tengo una recuperación del frame rate. Y ese rango ya está cerca al mínimo, que es 8 en este equipo. Entonces ya aquí por ejemplo un nivel de 10 de sensibilidad, el mínimo es 8, puede ser un poco mejor, puede ser, y no sacrifique tanto frame rate como lo vemos aquí, o dejarlo como estaba en 8. Aquí hay otro ajuste que también se llama liso. Ve, miren, este sí trabaja, pero el liso, miren, este liso no afecta el frame rate, ¿ven? Entonces este combina con la densidad de líneas. Yo puedo bajar la densidad de líneas. Densidad baja es un arreglo que puedo hacer. Gano frame rate y arreglo el pixelado con la lisura. Así son la mayoría de los ajustes en ecografía, unas por otras. Si me gusta así liso. Entonces hay otro concepto nuevo en el modo color. Y este concepto nuevo en el modo color es hacer el mapa del modo color en relieve. Hay varios nombres: luminance, y aquí se llama Lumiflow. Vamos a ver, a usarlo aquí en vasos periféricos. La verdad que funciona muy real. Vamos a ver aquí qué sensación nos da esta sensación. Entonces aquí yo tengo una entrada, más velocidad de la entrada y una salida. Pero como miren, vamos a ver progresivamente la entrada y la salida. Ves como un mapa más real del flujo por la turbulencia, como un sentido espacial de relieve. Entonces eso es muy reciente, que se está aplicando ahora en el Doppler color. Aquí lo tienen. Vamos a hacer una pausa. Bien, entonces aquí tenemos este Lumiflow en distintos cortes. Bueno, yo no hablo de corte porque eso ustedes son los maestros. Este es el efecto del Lumiflow. Aquí estamos. En periférico vaso funciona muy bien. Permite ver muchos detalles del flujo. Aquí ustedes, si ya lo han usado en otras marcas, pues tendrán la experiencia. Y de todas formas aquí se los presento porque aquí está, y es una forma que se está extendiendo ahora cada vez más, presentar el flujo en relieve sobre la imagen 2D, el flujo color. Bien,
Entonces vamos ahora, el segundo paso que les dije es otro modo de color que se llama, no les dije, pero ahora es que lo vamos a tener en cuenta, que se llama Tissue Doppler Image. El Tissue Doppler Image es el efecto Doppler en el músculo, no el flujo sanguíneo en las cavidades, el efecto Doppler en el músculo, para ver la velocidad de contracción y relajación del músculo cardíaco. Es ese el efecto. En este caso, los ajustes son mínimos, porque ya los equipos vienen bastante ajustados. Es un tema del filtro de la señal Doppler. Es un tema del filtro de la señal Doppler que se trabaja para que filtre el efecto Doppler del flujo sanguíneo y solo deje el efecto Doppler de el músculo, de la pared, no de el flujo. Este es el ejemplo aquí de el Doppler tisular. Aquí fíjense cómo hay un efecto de desbalance, pero es intencional. Es intencional. Miren, aquí está. Aquí está. Aquí está. Yo puedo trabajar el balance aquí y creo que es por estos lados. Fíjense que si yo hago esto, si utilizo el mismo criterio que para el flujo, pierdo la señal y es contrario al Doppler de flujo sanguíneo, que no es tisular. Mira, aquí está el Doppler tisular y se le puede poner Lumiflow. Aquí está el Doppler tisular con Lumiflow. Queda la pared en relieve. Y sin Lumiflow es el tradicional. Este también tiene el Doppler pulsado tisular. Entonces lo puedo poner aquí, por ejemplo. Ustedes saben leer esto muchísimo más. Entonces solo les voy a presentar el modo, pero ustedes tienen todo en la mano para la interpretación aquí. Esta es la onda de pulso tisular. Tissue Doppler Wave. Entonces ya tenemos color, ahora viene Doppler pulsado. Doppler pulsado puede hacerse sobre el color. Pulsado. El Doppler pulsado también se conoce como Doppler espectral. Y tiene un primer ajuste parecido al del cuadro color, que es el ajuste del tamaño del volumen muestra. Bien. Si lo quiero ver transvalvular, amplío ese volumen muestra. Si lo quiero ver más en la salida aquí de la aorta, entonces lo puedo reducir. Por ejemplo, aquí en la salida de la aorta, los ajustes, igual línea de base, escala y el filtro. Vamos a ver el efecto del filtro. El tema del filtro es aquí.
Si yo no necesito las bajas velocidades, yo filtro el posible efecto Doppler de la pared de la aorta, en este caso, que son estas señales. Si es que me interfieren en algo mi interpretación de esta onda. Mira, aquí está sin ningún el mínimo de filtro. Esto es lo que trata de eliminar el filtro. Le llaman ruido de pared, que es el efecto Doppler en la pared de los vasos o en la pared del corazón. Trata de aumentar el filtro, lo atenúa. Ese es el efecto del filtro. El tema del ángulo en Doppler para medir. Si vamos a medir velocidades sistólicas, como pueden ser estas velocidades, y el ángulo no es cercano a 0 grados, el ángulo es, definición de ángulo para Doppler, el ángulo que se forma entre la dirección del sonido, que es esta, y la dirección del flujo, que en este caso es esta. Si voy a medir estas velocidades y los ángulos son abiertos y no son 0 grados o cercanos a 0 grados, 0 grados, 2 grados, 5 grados, hasta 10, debo de decirle al ecógrafo con qué ángulo se obtuvo este espectro. Por eso todos los equipos de Doppler tienen ángulo aquí. Y tengo que hacer esto. Criterio de ángulo. El cursor paralelo al flujo sanguíneo, que me lo da el trayecto del color. ¿Con qué ángulo estoy trabajando? Aquí estoy con 51 grados. No es un ángulo cerrado, es agudo pero no es cerrado. Entonces, aquí es como yo puedo medir las velocidades con certeza. Si yo hago esto ahora, si yo mido aquí ahora, donde estoy diciendo el ángulo exacto con que incide el sonido y corre el flujo en esta otra dirección, es el ángulo de 51 grados, que es este. Entonces aquí yo puedo venir y tener esta velocidad, menos 137 centímetros por segundo prácticamente. Ahora, si yo voy a hacer la medida sin ajustar el ángulo, entonces voy a quitar el ángulo y no le voy a dar ningún valor de ángulo al equipo. Y aquí vamos a tomar el espectro y vamos a hacer la misma medida. Entonces yo vengo aquí y donde había 139 ahora dice 80. Ustedes discernirán cuál es la correcta. O ese flujo va a 80 o va a 137, o va a 80 o va a 137. Mi opinión, la correcta es la que lleva el ajuste del ángulo, porque estos equipos están programados con una fórmula que incluye el valor de la velocidad del sonido en la sangre, que son los 1570 centímetros por segundo, y el coseno del ángulo. Todo eso está metido en la fórmula para calcular la velocidad sanguínea. Y el coseno del ángulo de 0 grados, que es 1, es bien diferente al coseno del ángulo de 51 grados, que es casi 60 grados. Entonces, esa diferencia influye en el cálculo de la velocidad. Entonces, tengan en cuenta mi sugerencia, que cuando ustedes estén incidiendo para tomar un espectro en Doppler pulsado, con ángulos abiertos entre la dirección del sonido y la dirección del flujo,
deben de decirle al ecógrafo con qué ángulo se está trabajando. Claro, si yo no le doy al ecógrafo ningún ángulo, él supone que es 0 grados, calcula el coseno de 0, que es 1, y da el valor de velocidad para un coseno de 0, que es 1, pero 0 grados no fue el ángulo de incidencia para tomar este espectro. Entonces, bueno, son punticos ahí de Doppler. La mayoría de las veces el ángulo en cardiología es muy próximo a 0, entonces no hace falta el ajuste del ángulo. Pero cuando uno tiene una imagen en particular que necesariamente quedó con un ángulo más abierto, pues deben de decir al ecógrafo con qué ángulo es para que el valor de velocidad sistólica sea preciso. Mi sugerencia. Entonces, este es el Doppler pulsado. El Doppler pulsado tiene un límite para el cálculo de las velocidades. El Doppler pulsado tiene un límite para el cálculo de las velocidades, que está ligado a PRF, a la frecuencia de repetición de pulso y a la profundidad del volumen muestra. Mientras más profundo sea el volumen muestra, es más reducido el rango de la escala. Entonces, además, el Doppler pulsado tiene inherente el fenómeno del aliasing en el espectro también. El fenómeno del aliasing en el espectro vamos a hacerlo aquí en la misma aorta. Si yo ahora bajo la escala, aquí tengo un aliasing bárbaro. Este es aliasing. Miren la exageración del filtro en este caso. Aquí quité el filtro. Aquí lo puse más o menos medianamente y voy subiendo la escala. Este es un aliasing. ¿Cómo se soluciona? Ahora fíjense que miren, ya no sube más la escala. ¿Qué puedo hacer cuando ya llegué al tope de la escala por la profundidad de esta muestra y todavía hay aliasing? Tengo que entonces pasar al Doppler continuo, porque aquí ya este equipo llegó a su tope de el aliasing. Una forma es pasar al Doppler continuo. En este caso todavía tengo un chance, que es la línea base. Ahí ya casi pude resolver este aliasing con la línea base. Y esto lo pude hacer aún estando no en simultáneo. Si yo estoy en simultáneo, es mucho más reducido. Mira, ahí no estoy en simultáneo y si yo pongo el simultáneo, las posibilidades son más reducidas. Ahí hay un aliasing y vamos a ver si me deja subir la escala. Me lo dio no me dejó subir la escala. Si estoy en simultáneo y ya llegué al tope de la escala y sigue el aliasing, tengo que quitar el simultáneo. Y el rango que queda, subir la escala o cambiar la línea base. Y si aún sigue el aliasing, tengo que pasar al Doppler continuo. Entonces vamos a ver ese Doppler continuo. El Doppler continuo, como lo dice su nombre, no es una secuencia de pulsos mapeando el flujo sanguíneo. Es una onda específicamente continua dedicada al efecto Doppler en el punto donde esté insonando. Entonces, este es el Doppler continuo. Y el Doppler continuo tiene mucho más rango de escala. Mira. Por eso, para la medida de gradiente, con más exactitud, si hay peligro de aliasing, porque hay una estenosis y las velocidades son bárbaramente grandes, pues usamos el Doppler continuo.
es el que me da la seguridad de salir del aliasing. Y ahí está el Doppler continuo. Como su nombre lo dice, es una onda permanente continua, solo haciendo efecto Doppler. Aquí el ecógrafo detuvo todo procesamiento en modo B y solo está procesando un solo haz de sonido, no una secuencia de pulso que va, choca y regresa, y solo se puede medir ahí la diferencia en frecuencia por efecto Doppler. Entonces no tiene ningún tipo de influencia el tema del aliasing, porque el aliasing nace de la no correspondencia de la rapidez de los pulsos con la rapidez del flujo. Cuando se pierde esa correspondencia es el aliasing. Pero como aquí no hay secuencia de pulso, es una onda continua, no hay riesgo ninguno de aliasing. Y esa es la ventaja del Doppler continuo. Entonces, el otro modo de imagen para cardio es el modo M. Pero el modo M, pues, solo es la interpretación. En este caso, modo M. ¿Y qué tenemos en el modo M? Tenemos un despliegue de los ecos en función del tiempo. ¿Qué ecos está desplegando en función del tiempo? Los ecos que están generándose solo en esta línea. Entonces, cuando se pone modo M, de todos los cristales que tiene el ecógrafo, solo hay un cristal en una línea, que es la línea donde yo pongo el cursor, y estos son las amplitudes de los ecos, y como esto es una estructura que está cambiando en el tiempo, este es el tiempo. Entonces, según el tiempo, cambia la posición de esta estructura. Según el tiempo, cambia la posición de esta estructura, y eso es lo que se despliega aquí. El modo M es un gráfico de distancias de las estructuras en función del tiempo. Solo eso. Distancia de las estructuras en función del tiempo. En el modo M yo no leo este contenido, solo en ciertas ocasiones que se pueden duplicar ecos cuando hay problemas en las válvulas, como ya ustedes saben. Pero yo no leo escala de grises aquí. Lo que sí me interesa es ver cuándo se acerca, cuándo se aleja, las pendientes. Eso es lo que me interesa. O ciertamente velocidades en cuanto a en qué tiempo dura determinado desplazamiento. Es todo, es decir, intervalos de tiempo con desplazamiento. Es todo lo que me genera el modo M.